Vayan ingresando sus compañeros, por favor. ¿Se ve la presentación? ¿Me escuchan bien? ¿Está todo correcto? Sí, se ve, doc. Ok, muy bien. Han ingresado todos. Les decía, por un lado, hemos visto el Vaticano reconocido como un Estado, es parte de la ONU, pero también existe una figura que tiene dentro del Vaticano, esa imagen religiosa de ser considerada como la Santa Sede. ¿Listo? Es decir, es una imagen que mantiene bajo la estructura del Vaticano y es reconocida la Santa Sede como el centro, eh, ¿cómo les puedo decir? El centro de toda la representación o la congregación católica a nivel mundial, conocida que se congrega justamente en la Santa Sede, donde se encuentra su sede principal a nivel religioso. ¿Listo? Entonces, este reconocimiento también se logra con los acuerdos de Letrán de 1929. Decíamos. Con eso se logra el reconocimiento como Estado del Vaticano, pero al mismo tiempo también se le reconoce como la Santa Sede, que permite, decíamos, esa creación de la Ciudad del Vaticano como un Estado, garantizando la libertad y la independencia de la Santa Sede, de poder realizar sus operaciones o sus actividades religiosas y espirituales. Con este reconocimiento también se le otorga una inviolabilidad del Papa. El Papa no goza de esa categorización, podríamos decir, de una representación que tiene a nivel religioso, él como el máximo exponente de la Iglesia Católica. Esta inviolabilidad es reconocida por muchos estados, ¿no? Y incluso el tema del reconocimiento de la Santa Sede y el Vaticano, como hemos mencionado, generará interrogantes porque estados que no son católicos, que no tienen una población significativa católica, pero han reconocido justamente a la Iglesia Católica, y eso es lo que genera bastante interrogantes. China, por ejemplo, en China no hay católicos, tiene su propia religión. Estados Unidos no es un estado católico, es un estado evangélico, evangelista, adventista. El Reino Unido, lo propio. Japón, también hay católicos en Japón. Pero son los estados fuertes, potencia, que reconocen justamente al Vaticano como un estado y le dan el carácter también de Santa Sede a todo ese territorio. ¿Listo? Ahí están, entre otros, la India, Irán, Israel. Díganme, en India si hay muchos católicos. Sabemos qué religión es la que se profesa allá, pero llama mucho la atención justamente y genera bastantes interrogantes. Pero es reconocido por el derecho internacional. Segundo, la soberana orden militar de Malta. ¿Quiénes son? Es una orden religiosa que depende del Vaticano, como estamos viendo en esta gráfica, y que se encarga de brindar seguridad a todo el Vaticano. Ustedes van a recordar tal vez en algunas imágenes, en el Vaticano existe una especie de guardia, unos soldados con una vestimenta muy particular, ¿no? Entonces, esa es la soberana orden de Malta, que se encarga de brindar seguridad al Vaticano. Es una guardia civil, no tienen un armamento bélico como tal, pero se encargan justamente de brindar esa seguridad. Y están regulados por el derecho canónico, ¿no? Un derecho que es propio de la religión católica.
¿no? No estamos cuestionando si está mal o está bien. Lo que queremos identificar es justamente esas particularidades que se dan a nivel internacional y que generan justamente estas atipicidades, se puede utilizar el término, estos sujetos atípicos, pero que son reconocidos por el derecho internacional. Finalmente, la Cruz Roja Internacional, más adelante en otro tema vamos a hablar sobre el derecho humanitario y vamos a entrar un poquito más a profundidad sobre la Cruz Roja Internacional, pero la Cruz Roja no es un organismo internacional como los que hemos visto anteriormente, sino tiene una institucionalidad reconocida, validada, tiene esa legitimidad internacional que obviamente trasciende cualquier Estado. La Cruz Roja Internacional no depende de ningún Estado. Ante algún conflicto armado, ellos ingresan directamente, ¿para qué? Para dar asistencia a los heridos de guerra, los que han sido afectados justamente por estos conflictos. Ahora, no solamente ya en tiempos de guerra, sino ante cualquier desastre natural de gran magnitud que pueda afectar a la integridad de las personas. ¿Listo? Esta Cruz Roja Internacional ha sido constituida en 1864 en la Conferencia de Ginebra, que se ha celebrado ese año justamente para atender en ese entonces a heridos por conflictos armados y brindar protección a prisioneros. Pero ya hoy en día ha ampliado sus operaciones y brinda estos auxilios justamente, no solamente en tiempos de guerra, les decíamos, ante algunos desastres naturales que se puedan suscitar como inundaciones, terremotos que afecten a gran cantidad de personas, estados. ¿Listo? Entonces, esos serían los sujetos atípicos del derecho internacional. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Comentarios? ¿Qué dicen? ¿Ninguno? Ok, están muy callados. Vamos a pasar a un nuevo tema. Vamos a ver nuestro cuarto tema, que es la responsabilidad internacional del Estado. ¿Listo? Ya hemos visto que el Estado es un sujeto del derecho internacional. Ahora, ese sujeto también tiene responsabilidades. Ante ciertos actos, ¿qué tipo de responsabilidades asumirá este Estado? De forma general, ya tal vez a manera de introducción, ¿qué es lo que y cómo se genera el tema de la responsabilidad? Se ve la presentación, ¿verdad? Por favor. Sí, doctor. Muy bien. Okay. Ya. En los años 1910, 1912, allá en Alemania, estas compañías que iban creciendo a través de las figuras de sociedades por acciones, logran obtener una autorización del Estado para construir la famosa fábrica de Chor-Show, ¿ya? Entonces, esta fábrica logra obtener la autorización, se suscribe un contrato donde también le da la autorización
el Estado alemán para que desarrolle estas actividades. Ahora, en 1919, una empresa, esta compañía, que decide, decíamos, ¿no? Aliarse con el Estado alemán, vende sus acciones, la totalidad de sus operaciones, a otra compañía, ¿no? Para crear esta fábrica Chorzów. Entonces, esto genera un efecto, porque por un lado, afecta a los trabajadores y por otro lado, un Estado que es vecino a Alemania, estamos hablando de Polonia, presenta un reclamo a nivel internacional. ¿Y en qué consiste este reclamo? Que esta empresa que se va a encargar de todas estas operaciones, al final afecta en varios aspectos al Estado polaco, incluso a los registros, el tema de la economía, todo eso. Los abogados del Estado de Polonia buscan encontrar un respaldo a través de ciertas normas internacionales. Y entre estos encuentran el Tratado de Versalles, que es reconocido por una ley y también por un decreto como parte ya del ordenamiento jurídico de Polonia en 1920. Entonces, amparados en este tratado internacional, este equipo de abogados en Polonia plantea justamente una nulidad de esa venta, de todas esas acciones de esta compañía. ¿Listo? Entonces, plantean, obviamente, la empresa, tanto el equipo de abogados alemanes defienden y presentan su fundamentación. Pero la fundamentación del equipo jurídico polaco está basada, respaldada, como les decía, en este Tratado de Versalles, y ellos fundamentan el hecho de que ningún Estado podría realizar acciones más allá de que pueda operar en su jurisdicción, pero si ciertos actos que se realizan por este Estado afectarían a otro Estado vecino como tal, esos actos, bajo un principio de convivencia, de respeto, de integridad que están establecidos justamente en el Tratado de Versalles, deberían revisarse y en todo caso de ser graves en su efecto, deberían declararse nulos. Entonces, esta corte local analiza y toma por válida esa fundamentación del equipo polaco. Y es ese hecho que se ha producido en ese año, justamente ha dado nacimiento a lo que se va a llamar la responsabilidad. Lo que se busca es determinar la responsabilidad de los estados por los actos que puedan realizar y que estos afectarían al otro estado vecino. ¿Listo? Entonces, es muy importante y es un antecedente, como les decía, que ha dado origen a esta responsabilidad internacional. Ahora,
Esta responsabilidad que va a tener un Estado puede venir por una acción, por una omisión. Puede ser directa o puede ser indirecta. Cuando hablamos de la acción es aquello que el Estado realiza, es una infracción a algo que está prohibido o no está permitido internacionalmente, a través de algunos acuerdos o algunos tratados. Y también puede tener responsabilidad por no hacer, por incumplir algún acuerdo, algo que la norma establezca que deban hacer los Estados. ¿Listo? Entonces se da en esos dos ámbitos. Puede ser directa a través de que es el mismo Estado quien incumple estas obligaciones internacionales, o puede ser indirectamente cuando un Estado asume la responsabilidad ante una violación de un derecho internacional, pero que es cometida por otro Estado. Entonces, le puede recaer la responsabilidad a un Estado porque tal vez llega a tener ciertos acuerdos con otro Estado y este desarrolla justamente actividades apoyado, financiado, qué sé yo, por este Estado, y que esto genera un problema, una afectación a otro. Entonces, se va a dar esa responsabilidad de forma indirecta. La responsabilidad internacional surge cuando un Estado u otro sujeto del derecho internacional, ya sea por una acción u omisión, viola una obligación de derecho internacional. Esto es lo que hemos ido mencionando. ¿Cuál es el fundamento de la responsabilidad internacional? El fundamento se refiere justamente a la responsabilidad que asume un Estado y que van a ser de la violación de una obligación, de un incumplimiento a una responsabilidad por parte de un Estado ante hechos ilícitos, actos que realiza que no están permitidos por la normativa internacional, por convenios y por tratados internacionales. Ahora, es sine qua non, nos dice, para este tipo de responsabilidades que el daño se origine en el riesgo acrecido de una actividad humana. Entonces, se tiene que enmarcar esta responsabilidad dentro o en el daño que va a generar a la humanidad. De esto podemos decir como un concepto que nos vaya a dar un panorama un poco más claro de qué implica esta responsabilidad. Vamos a decir que es una institución fundamental dentro del derecho internacional público que permite establecer la responsabilidad de un Estado cuando viola una obligación jurídica impuesta por una norma de derecho internacional general o del derecho internacional particular. Es decir, por haber cometido un acto ilícito internacional. En palabras sencillas, si un Estado realiza actos que no están permitidos o están restringidos a través de una convención, un convenio, un tratado internacional, este Estado va a ser responsable de las consecuencias. Esto tiene que asumir esa responsabilidad. Por algo se ha comprometido, ha manifestado su voluntad de adherirse, de ser parte de ese tratado, de ese convenio internacional. ¿Ok? En la teoría y en la práctica internacional, dice, se ha considerado que esta situación se traduce en una obligación de reparar. ¿Qué significa esto? Si un Estado ha generado un daño, ha afectado a otro Estado, lo que tiene que hacer en el marco de esta responsabilidad internacional es reparar el daño ocasional. Y este reparo de los daños puede consistir en restablecer la situación anterior
al acto ilícito que hubiese cometido. Puede buscar una indemnización en caso de que no se pueda separar el daño, de volver a la situación anterior, de dejar tal como estaba. Si no se puede, entonces ya viene una indemnización. Se le pedirá a ese Estado que resarza los daños ocasionados. O también, en algún caso, se puede dar ambas situaciones. Tratar de restablecer, quizá ya no en su totalidad, no se va a poder restablecer, pero en parte lo que se pueda se restablecerá y por el resto que no se puede restablecer, que es materialmente imposible volverlo a reparar, ese daño, se buscará una indemnización. Entonces, podemos decir que la obligación de reparar es sustitutiva de la originaria violada por el acto contrario al derecho internacional. ¿Listo? Entonces, la responsabilidad de un Estado se da ante un acto que realiza de algo que no está permitido, que la norma, un convenio, un tratado que ha celebrado este Estado, le dice que no tiene que hacer y él comete, lo hace, vamos a decir. Entonces va a generar un daño, va a afectar al otro Estado. Entonces, ¿qué tiene que hacer este Estado? Reparar ese daño, tratar de volver a dejar en las mismas condiciones antes de haber cometido estos actos, si se puede, si no, tendrá que indemnizar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Hasta ahí, dudas, comentarios. Doctor, ¿Sí? no sé si estaría bien, pero es por así decir como ocurrido la pandemia, que se le estaba acusando a China de haber provocado y en determinado punto creo, bueno, si no sé si estoy bien o recuerdo mal, Estados Unidos quería demandar a China por esta situación y hacer que reponga con una multa, algo así. ¿Estoy bien? ¿Se aplicaría el caso o estoy equivocado? Sí está dentro de ese contexto, ¿no? En este caso, lo que buscaba Estados Unidos era tratar de identificar la culpabilidad de China de haber generado este virus y por ende haber sido la génesis de toda esta pandemia que ha afectado en diferentes aspectos, salud, economía, qué sé yo, en otros más, a la población a nivel mundial. Entonces, identificarlo como un responsable. Pero, en este caso, eh, se tiene que estudiar si es que existe un, un convenio, un acuerdo en el que China estuviese vulnerando, ¿no? Que hubiese incumplido algún tratado o un acuerdo internacional. Y creo que en esa parte Estados Unidos no podía identificar. Más al contrario, lo que focalizaba a Estados Unidos era tratarlo de llevar por una cuestión de un delito internacional, de un crimen internacional que hubiese gestado China, ¿no? Entonces, en un panorama general sí se relaciona, ¿no? Con tratar de buscar que él sea responsable y que asuma las consecuencias de los daños ocasionados. Desde ese punto de vista sí podemos decir, pero ya viéndolo a profundidad, como les decía, la responsabilidad internacional da ante incumplimientos de tratados o acuerdos internacionales. Si tú sabes, si ese tratado te dice que no hagas, si tú haces, por haberlo cometido, automáticamente tienes que reparar el daño ocasionado. ¿Está bien, Hernán? Sí, doctor, más o menos sea algo más claro, digamos, ¿no? Es por así decir que viene una sentencia cuando lo culpan, o sea, ya hay algo
en donde tenga la responsabilidad. Exactamente. En el caso de China, por ejemplo, se lo buscaba desde esa mirada penal, como les decía, tratando de determinar la autoría de un delito y correspondería en ese caso llevarlo ante una corte internacional que pueda de alguna forma valorar esa situación, determinar si es competente o no es competente para que se determine su autoría y la culpabilidad ante ese delito como tal. ¿Listo? Entonces, en el caso de la responsabilidad internacional, se aleja un poco del ámbito penal, en algún caso, porque más se va ante un incumplimiento de algún tratado. Por ejemplo, y esto en algún caso también va a depender mucho de cómo lo analizan el equipo jurídico de nuestro país respecto al incumplimiento de un tratado con Chile. Pues. Tenemos el tratado después de la Guerra del Pacífico que establece un compromiso de una libre circulación que tendríamos hacia el Pacífico, ¿no? Este fue el tratado de 1907, ¿no? No me acuerdo bien cierto año, 1800 y algo se me ha ido, perdón, el año de ese tratado. Pero el equipo jurídico en su momento tiene que identificar si a lo largo de estos años se ha cumplido totalidad de ese tratado, sí o no, primero. Si se ha incumplido, luego vendrá el de determinar cuál es el efecto que ha generado, el daño económico que nos ha generado. Existía un compromiso del ferrocarril Arica-La Paz. Actualmente funciona ese ferrocarril, se mantiene esa línea férrea, se garantiza la libre circulación de productos, de importación de productos de Chile a Bolivia. Entonces, eso es lo que tiene que preparar este equipo, valorar y en su momento presentar como un incumplimiento y pedir que Chile asuma la responsabilidad por el incumplimiento ante un tratado internacional. Obviamente, tal vez eso nos va a generar, no sé, sí, estamos hablando de algo que tal vez no lo vamos a poder conseguir. Depende mucho, por eso, de la capacidad de análisis que tienen que tener estos juristas para poder plantear bien esta demanda y exigir el cumplimiento. ¿Listo? Doctor, Sí, adelante. a ver, el tratado que hace usted referencia es de 1904, el Tratado de Amistad, ¿sí? Que se ha dado. Ahora, mi pregunta no surge de ahí, porque ha habido a ese tratado muchas violaciones de parte de Chile, ¿verdad? Más que todo en el punto que toca usted, el ferrocarril, Arica-La Paz, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Bolivia no cuenta con juristas en derecho internacional que puedan plantear una demanda que tenga sus efectos para el beneficio de nuestro país, porque tengo entendido de que han planteado muchas demandas, pero no sé si están mal planteadas, que prácticamente no han tenido los efectos que la sociedad espera. Sí, porque es un tema, como bien estamos llevando acá en estos puntos, de estados, pero también donde estamos involucrados la sociedad. ¿Sí? Así es. Es verdad lo que tú mencionas, Marco Antonio, y esa es una reflexión también. Por eso
Ustedes también en esta etapa de formación en el derecho ven diferentes áreas, ¿no? Para que en su momento puedan buscar una especialización. Y es una crítica que se tiene a todo el sistema universitario en el área del derecho, vamos a decir, ¿no? En nuestra ciencia. Ustedes ven, mucho nos formamos en el área penal, mucho nos formamos en el área civil. Gran parte de nuestros abogados tienen esa área, porque tal vez es un área que tiene bastante movimiento. Uno puede decir, voy a tener mi oficina o mi bufete y tengo tal vez trabajo un poco más seguro, más frecuente. Pero en las otras áreas existe muy pocos profesionales que van buscando una especialización en otras áreas, que en esta etapa universitaria nosotros nos corresponde como docentes mostrarles eso, en qué consisten estas nuevas áreas, que prácticamente son nuevas, novedosas en algunos casos para algunos estudiantes, y no se tienen muchos profesionales, ¿no? Es importante ver, motivar, estudiar. No se tienen, por ejemplo, muchos escritos en esta materia, no se desarrolla mucho la ciencia jurídica en el área del derecho internacional. Lo que tenemos, estos autores de libros nacionales, lo que realizan es revisar diferentes bibliografías a nivel internacional y tratan de adaptarlo a nuestro contexto, a nuestra realidad, ¿no? No se estudia, no se plantean nuevas tesis, nuevas ideas para desarrollar el derecho internacional propio, acorde a nuestro contexto, conocer y estudiar todos nuestros tratados internacionales y tratar de articular justamente para que en su momento, como tú lo mencionabas, presentar una propuesta muy fuerte, ¿no? Muy sustentada, con bastante argumentación, no solamente en el incumplimiento en ese tratado, sino tratar de interactuar o conectar, en palabras sencillas, con otros tratados y que demostrar justamente este incumplimiento. ¿Ok? Doctor. Adelante. Sí, una pregunta, doctor. Adelante. En el caso de la ratificación de los tratados y convenios, en el caso de los derechos humanos, por ejemplo, si, ¿cómo calificamos o cómo tipificamos la violación a un derecho humano? ¿Solamente en este caso los servidores públicos contra los ciudadanos para hacer una demanda internacional? ¿O al país como un todo se lo identifica, digamos, en este incumplimiento de un tratado? Ante un incumplimiento de un tratado, a ver, primero tenemos que determinar la autoría. Has tocado varios elementos. Una cuestión es la ratificación, que lo vamos a ver en un tema específico, cuál es el procedimiento de celebración de tratados. Cuando nosotros ratificamos un tratado, nos sometemos a la aplicación de ese contenido, de lo que dice esa norma, salvo que nosotros planteemos una reserva de aplicación de ciertos artículos, ¿no? Podríamos plantear en su momento, pero a lo largo de la historia hemos visto que nosotros somos buenos para identificar el tratado, listo, muy bien, lo ratificamos y luego tenemos dificultades de aplicación, que en algunos casos por desconocimiento se vulneran algunas normas. En el caso de los derechos humanos, cuando existe una vulneración de estos, tenemos que ver quiénes están cometiendo, quiénes vulneran los derechos humanos. Tradicionalmente se considera que es el Estado quien vulnera los derechos humanos de las personas, de los particulares. Entonces, eso es una corriente clásica que se maneja.
Pero hay una nueva corriente que obviamente ya no solamente se focaliza en tratar de determinar la culpabilidad del Estado como el único agresor o violentador de los derechos humanos, sino, y ustedes esto lo van a identificar justamente en este último informe que ha salido de la IEIE, ¿no es? IEIE es el nombre de esta comisión. No quiero puntualizar en cuestión de que está a favor de uno o en contra del otro, para nada de eso, sino algo muy importante que tienen como una base y un fundamento, y es una línea de una nueva jurisprudencia. Ellos determinan que existen y se dan violaciones entre particulares, ¿ok? Cosa de que hace unos 5, 7 o 10 años máximo atrás, eso era imposible de poder concebir. Las teorías de derechos humanos siempre te enfocaban a que es el Estado el único agresor, el único que vulnera los derechos humanos. Pero la realidad es de qué pasa, pues existen actualmente grupos de particulares que afectan a los otros, a otros particulares, puede ser otro colectivo, o otros individuos, o otras personas. Pero para esa corriente clásica de derechos humanos, no existía una vulneración de derechos. Más al contrario, te decía, si tú te sientes afectado porque un particular te está dañando, te está violentando, qué sé yo, tú tienes que defenderte a través de una vía penal y hacer respetar tus derechos. Esa era la corriente clásica. La nueva corriente que estudia todo el tema de los derechos humanos, ahora identificamos en este informe, que dice que existe vulneración ya entre particulares. ¿Listo? Ahora, de este punto a entrar a ver la responsabilidad, cuando el Estado vulnera los derechos de algún individuo, obviamente se va a determinar la responsabilidad del Estado y el Estado tendrá que asumir esa vulneración de ese derecho, ¿no? Al Estado se le va a exigir, pero internamente ya el Estado verá quién ha sido el autor, la persona que ha cometido ese acto, que le ha generado ese daño, que el Estado va a tener que separar y resarcir sobre ese daño. ¿Listo? Les pongo un ejemplo. Ustedes van a recordar el caso de la señora Rebeca Delgado, que ha sido inhabilitada, por ejemplo, bajo un criterio del tribunal para no poder ser electa dentro de ese proceso electoral como alcaldesa de Cochabamba, bajo el pretexto de que ella no tenía un domicilio, una residencia habitual en Cochabamba, porque ella era diputada y todas sus operaciones lo realizaba acá en La Paz, pero ella estaba asumiendo una representación política de esa su ciudad acá en la sede política administrativa de nuestro país. Entonces se le ha inhabilitado y ha agotado toda la instancia interna, toda la vía interna y acudido a la CIDH, a la Corte Interamericana. Pues la Corte Interamericana ha revisado, fallado y le ha dado la razón a Rebeca Delgado. Y ella ha planteado un resarcimiento al Estado, que el Estado le ha afectado su derecho y le ha generado daños. Entonces, el Estado le tiene que responder a ella, le tiene que indemnizar, reparar ese daño. Y se monetizará, en este caso, ese resarcimiento, pero ya internamente el Estado, a través de su estructura, identificará pues quiénes han sido estos autores, estos servidores públicos que le han hecho cometer ese delito y tendrán que separar ese daño. Ellos son los que en su momento tendrán que reponer esos